Reglas de derivación. Para efectuar un proceso de derivación de una expresión, en este caso funciones algebraicas, existen reglas básicas que permiten calcular de manera intuitiva la derivada. A continuación las vamos a detallar. Regla número 1. Derivada de una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Hay que tener en cuenta que constante es todo aquel valor que no tiene nada que ver o no se relaciona con la variable de derivación. En este caso, la variable de derivación es x, porque leemos f de x. K es considerada una constante porque no tiene nada que ver con dicha variable de derivación. Entonces volvemos y repetimos, la derivada de una constante es igual. Ejemplos. Siendo la función f de x igual a 7, al 7 lo vamos a considerar como una constante. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con x, que es la variable de derivación. Por lo tanto, aplicamos la regla y la derivada de f de x igual a 7 es 0. Veamos otro ejemplo. F de x es igual a m. Como m no tiene nada que ver con la variable de derivación x, entonces la derivada es 0. Un tercer ejemplo, f de x igual 2e. 2e lo consideramos una constante, por lo tanto f de x es igual a 0. Regla número 2, derivada de la variable de derivación. Por lo general, esta regla no aparece en los textos, pero la vamos a considerar porque es muy importante para evitar confusiones en el futuro. La derivada de esta variable es 1. Siendo la función f de x igual a x, aquí podemos ver que la x que estamos señalando es igual a la variable de derivación, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser igual a 1. Veamos otros ejemplos. Siendo la función f de x igual a x, su derivada es igual a 1. Siendo la función f de t igual a t, podemos observar que t es igual a la variable de derivación, por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 1. Y un tercer ejemplo, f de m igual m, por lo tanto, la derivada de f de m es igual a 1. Tercera regla, derivada de una potencia entera positiva. Es igual al exponente de la variable de derivación multiplicada por dicha variable, cuyo exponente se disminuye en 1. Algebraicamente lo podemos observar así. Siendo la función f de x igual x elevado a la n, la derivada de f de x es igual n, que es el exponente, pasa a multiplicar a la variable de derivación, cuyo exponente lo vamos a disminuir en 1. Lo vamos a entender de mejor manera viendo algunos ejemplos. Siendo la función f de x igual x elevado a la quinta. 5 es considerado el exponente n, por lo tanto, la derivada será igual a dicho exponente 5 multiplicado por la variable de derivación, que en este caso es x, y cuyo exponente, que es 5, le vamos a disminuir en 1. Para efectos de la explicación lo hemos hecho paso a paso, pero lo podemos hacer de forma directa. Entonces, en resumidas cuentas, la derivada de f de x igual x elevado a la quinta es 5x a la cuarta. Vamos a ver otros ejemplos de forma más directa. Siendo la función f de x igual x elevado a la séptima, la derivada de f de x es igual 7 que baja a multiplicar x y disminuimos 1 el exponente. Por lo tanto, el resultado será 7x elevado a la sexta. Un tercer ejemplo, f de m igual m a la octava.
la derivada de f de m es igual a 8m elevado a la séptima. Regla número 4. Derivada de una constante por una función. Para derivar una constante por una función se procede así. La constante se multiplica por la derivada de la función, que en este caso es una potencia entera positiva. Es decir, las reglas anteriores las vamos aplicando aquí. Esquemáticamente tenemos f de x igual k, una constante, por x elevado a la n. La derivada es igual a la constante k multiplicada por la función x elevado a la n derivada. Lo vamos a entender de mejor manera con ejemplos. Siendo la función f de x igual 2x elevado a la quinta, conservamos el 2 como una constante y derivamos x a la quinta aplicando la regla número 3. Es decir, baja el 5 a multiplicar y al exponente lo disminuimos en 1. Por lo tanto, 2 por 5, 10, x elevado a la cuarta. Podemos ir de forma directa también en el siguiente ejemplo. F de x igual 3x elevado a la séptima es la función. La derivada de f de x es igual 7 por 3, 21, x elevado a la sexta. Un tercer ejemplo para que quede claro. F de m igual menos 4m elevado a la octava. 8, que es el exponente, baja a multiplicar. Menos 4 por 8, menos 32, m elevado a la séptima. Regla número 5. Derivada de una suma de funciones. La regla para derivar una suma es f más g derivado es igual a la derivada de f más la derivada de g, siendo f y g dos funciones. Es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Veamos con un ejemplo. Sea la función f de x igual 2x elevado al cubo más x. Para derivar esta expresión, lo que hacemos es derivar término por término, aplicando las 4 reglas básicas anteriores según corresponda. Entonces tenemos 2x elevado al cubo. La derivada de este término es 3 por 2, 6, x al cuadrado, más la derivada de x, ya sabemos que es 1. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 6x al cuadrado más 1. Veamos con otros ejemplos. F de x igual 2x a la quinta menos 5x al cubo más x al cuadrado más 2. Vamos a ir derivando término por término. 5 por 2, 10, x a la cuarta, menos 3 por 5, 15, x al cuadrado, más 2, que baja a multiplicar, x, y el 2 es considerado una constante porque no tiene nada que ver con la variable de derivación, por lo tanto el resultado es 0 y no lo agregamos. En resumidas cuentas, la derivada de la función f de x es igual a 10x a la cuarta menos 15x cuadrado más 2x. Otro ejemplo. Siendo la función f de x igual 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x más x menos e, tenemos que su derivada es igual a 3 por 3, 9, x al cuadrado, 2 por 2, 4x, menos la derivada de x es igual a 1 por 5, 5. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de e, que no tiene nada que ver con la variable de derivación, es 0. Por lo tanto, la expresión aquí la podemos reducir finalmente y nos quedaría 9x al cuadrado más 4x menos 5 más 1 que se pueden reducir, nos quedaría menos 4.
E lo hemos señalado porque es una constante y por lo tanto no existe un valor de derivación porque su resultado es 0. Una última función de ejemplo. F de m igual 2x menos 4m elevado a la quinta. Aquí la variable de derivación es m. Por lo tanto, 2x en este caso se considera una constante porque no tiene que ver nada con m. Por lo tanto, la derivada de 2x es 0. Y nos concentramos en el segundo término. Menos 4m a la quinta. 5 por 4, 20, negativo, m a la cuarta. La derivada es menos 20m a la cuarta. Sexta regla, derivada de un producto de funciones. La derivada de un producto de dos funciones es igual a la primera, es decir, función f, por la derivada de la segunda, es decir, g, más la segunda, que es g, por la derivada de la primera, que es f. Esto lo podemos visualizar de mejor manera con un ejemplo. Siendo la función f de x igual x a la quinta por x elevado a la séptima, vamos a aplicar la regla que nos dice la primera por la derivada de la segunda. La segunda viene a ser x a la séptima, por lo tanto la derivada de este factor es 7x a la sexta. Dice la regla más la segunda, que es x a la séptima, por la derivada de la primera. La primera es x a la quinta, su derivada 5x a la cuarta. Efectuamos las operaciones. X a la quinta por 7x a la sexta, tenemos como resultado 7x elevado a la onceava, más x a la séptima por 5x a la cuarta, 5x a la onceava. Reducimos términos semejantes de ser el caso, por lo tanto, la derivada de f de x será 12x elevado a la onceava. Vamos a ver con otro ejemplo y con funciones un poco más complejas. Siendo la función f de x igual 4x más 1, que multiplica a 10x al cuadrado menos 5. La primera función será 4x más 1 y la segunda función 10x al cuadrado menos 5. Dice la regla, primera función multiplicado por la derivada de la segunda. Entonces derivamos la segunda. 2 por 10, 20x. La derivada de 5 es 0, por lo tanto no lo escribimos. Más la segunda 10x al cuadrado menos 5 por la derivada de la primera. La derivada de la primera, derivada de 4x, 4, derivada de 1, 0. Por lo tanto tenemos aquí ya la expresión que la vamos a reducir. Multiplicamos los polinomios aplicando la propiedad distributiva. 20x por 4x, 80x al cuadrado, 20x por 1, 20x, más 4 por 10x al cuadrado, 40x al cuadrado, menos 4 por 5, 20. Reducimos términos semejantes, empezamos por los de mayor grado. 80x al cuadrado más 40x al cuadrado, 120x al cuadrado, más 20x menos 20. El resultado de la derivada de la función f de x. Veamos otra derivada de productos. F de x igual 3x al cuadrado, 3x más 2 por 6 menos 5x. Siguiendo la regla, primera función multiplicado por la derivada de la segunda. Derivada de 6, 0. Derivada de menos 5x menos 5. Más la segunda 6 menos 5x multiplicado por la derivada de la primera. La derivada de la primera, derivada de 3x, 3. Derivada de 2, 0 que nos escribe. Multiplicamos aplicando la propiedad distributiva, menos 5 por 3x menos 15x, menos 5 por 2 menos 10, 3 por 6, 18 positivo y 3 por menos 5x menos 15x. Reducimos términos semejantes empezando por los términos de mayor grado, menos 15x menos 15x menos 30x, menos 10 más 18 más 8.
Resultado final, menos 30x más 8, la derivada de dicho producto. Regla número 7. Derivada del cociente. Es igual a la derivada de la primera, en este caso la primera es f o numerador, por la segunda, denominador, menos la primera por la derivada de la segunda. Todo dividido por la segunda elevada al cuadrado. Esto lo entendemos mejor con un ejemplo. Siendo la función 4x más 1 sobre 10x al cuadrado menos 5, entendemos que la primera, como decimos en la regla, viene a ser la primera expresión, en este caso el numerador 4x más 1, y la segunda, el denominador, en este caso 10x al cuadrado menos 5. Siguiendo la regla nos dice, derivada de la primera, la derivada del numerador, en este caso la derivada de 4x, 4, la derivada de 1, 0. Multiplicado por la segunda, 10x al cuadrado menos 5. Menos, dice la regla, la primera, sin derivar, 4x más 1 por la derivada de la segunda. La derivada del denominador, 2 por 10, 20x. La derivada de 5, que es 0, no escribimos. Todo esto dividido entre la segunda, es decir, el denominador elevado al cuadrado. Desarrollamos los productos que tenemos en el numerador. Aplicando la propiedad distributiva, 4 por 10x cuadrado, 40x cuadrado, menos 4 por 5, 20. Menos 4x por 20x, menos 80x cuadrado, menos por más 1, menos 1 por 20x menos 20x. Reducimos términos semejantes empezando por los términos de mayor grado, 40x al cuadrado menos 80x al cuadrado menos 40x cuadrado menos 20x menos 20. Todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Hemos aplicado la derivada de un cociente. Esperamos que estas reglas de derivación, apreciado estudiante, te hayan quedado muy claras y las puedas aplicar en las tareas respectivas.